Señoras y señores, tengo aquí conmigo el plato más saludable del mundo. Para crear el plato más saludable del mundo, tenemos que tener un buen balance de macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos, y de micronutrientes, vitaminas y minerales. Por eso acá tengo una serie de ingredientes y te voy a llevar uno por uno mostrándote qué nos provee nutricionalmente. Comenzando aquí por mi derecha con el brócoli. El brócoli está cargado de vitamina A, K y del mineral calcio. Y lo sorprendente del brócoli es que la tasa de absorción del calcio es más del 60%, a comparación de la leche que es tan solo del 32%. Entonces súper clave incluirlo. El siguiente que tenemos aquí es la espinaca. La espinaca es sin duda alguna uno de los vegetales más poderosos, ya que está cargado de vitamina A, B1, B2, B9, K y de los minerales potasio y hierro. Entonces es un vegetal que siempre tiene que estar incluido en tu canasta de mercado. El siguiente que tenemos acá es la zanahoria. La zanahoria está cargada de betacaroteno, también conocida como provitamina A, que es un antioxidante súper potente. Y además cuando son cocinadas también nos aporta una buena cantidad de fluoruro. Seguimos acá con el pimentón rojo. Esta es una de las mejores fuentes de vitamina C, inclusive tiene más vitamina C que una naranja. Seguimos con el ajo. El ajo es un antiinflamatorio muy bueno, además de tener una buena cantidad de cromo. Lo otro que tenemos acá es jengibre, otro antiinflamatorio súper potente. Ahora pasamos a uno de mis carbohidratos favoritos, que es la avena, porque además de estar cargada de fibra, lo que nos ayuda a la salud de nuestro tracto intestinal, está cargado de minerales y vitaminas. Tenemos B1, B3 y los minerales magnesio y zinc. Entonces súper clave la avena, que siempre la incluyas, y además que es muy versátil, la puedes usar para recetas dulces o recetas saladas, como ya la veremos a continuación. Ahora seguimos con la lenteja. La lenteja hace parte de las legumbres y es un carbohidrato que está cargado de vitamina B6, B9 y los minerales calcio, zinc y cobre, además de ser una muy buena fuente de proteína. Ahora pasamos un poco a la parte de las grasas de esta receta, comenzando con la nuez del Brasil. La nuez del Brasil, sin duda alguna, es una de las mejores fuentes de selenio y magnesio, además de estar cargado de esas grasas saludables. El siguiente en la lista es el señor aguacate, una de las mejores fuentes de potasio, además también de estar cargado de esas buenas fuentes de grasa. Y aquí a mi izquierda tengo huevos, que es una muy buena fuente de vitamina B12, además de vitamina D. Acordémonos que la vitamina D también puede ser sintetizada por la piel a través de la exposición de la luz solar, y también la puedes obtener de fuentes como los huevos. Voy a usar 2 huevos enteros y 2 claras de huevo. Las claras de huevo prácticamente solo nos aportan proteína, entonces pues como dije al principio, vamos a balancear esta receta, buenos macronutrientes, así que añadimos un poco más de proteína añadiendo esas 2 claras de huevo extras. Ahora pasamos a el aceite de oliva esencial, extra virgen, muy importante, cargado de vitamina E y esas buenas grasas que necesitamos. Y finalmente una sal de muy buena calidad. Entonces acá tengo sal marina, otra también que puedes usar es la sal rosa del Himalaya, súper recomendada. Entonces pues la sal en general nos aporta sodio y yodo. El sodio es súper importante para la transmisión de impulsos nerviosos, el volumen de la sangre, entonces pues no le tengas miedo. Y lo otro es el yodo, que también es importante para la salud de la tiroides. Y un dato curioso es que en la mayoría de países a la sal se le tiene que añadir yodo por ley. Entonces para no preocuparnos por este mineral si ya estamos consumiendo sal. Entonces vamos a comenzar a preparar nuestra receta. Lo que necesitamos en principio es avena, huevos, el pimentón, jengibre, ajo y sal. Entonces pues básicamente vamos a añadir todos estos ingredientes a la licuadora. Vamos a dejar nuestra torta de avena unos minutos, queremos que quede bien crujiente. Mientras que eso está, vamos a preparar el brócoli y la zanahoria. Entonces lo vamos a añadir a una refractaria y le ponemos una cucharadita de agua. Ahora lo tapamos con un plato y lo llevamos al microondas por 5 minutos. La
creencia popular es que el microondas es malo para la salud, pero es totalmente lo contrario. Estudios recientes han mostrado que la cocción de alimentos en el microondas es una de las formas más seguras, ya que mantiene el contenido nutricional de los alimentos, comparado con otras formas de cocción como hervidas, en el horno o inclusive al wok. Entonces pues no le tengas miedo al microondas, ya que lo que hacen las sondas microondas es excitar esas moléculas de agua, lo que cocina los alimentos de adentro para afuera en un tiempo muy corto, entonces pues manteniendo ese contenido nutricional al máximo. Es una de las mejores herramientas que tenemos en la cocina. Bueno, vamos a darle la vuelta a nuestra torta. Ya nuestra torta está lista y crujiente. Ahora la vamos a cortar en cuadritos. Los macronutrientes de esta receta son 70 gramos de carbohidratos, 40 de proteína y 36 gramos de grasa para un total de 750 calorías. Recuerda que tú puedes ajustar la cantidad de los ingredientes de acuerdo a tus requerimientos calóricos diarios. Y acá tienes la tabla de los micronutrientes. Como te puedes dar cuenta, en esta sola receta ya estamos cumpliendo la mayoría de nuestros requerimientos diarios en cuanto a vitaminas y minerales. Bueno, ese fue el video del día de hoy, espero que te haya gustado y pues intenta la receta, ya que además de estar cargada de nutrientes también es súper deliciosa. Déjame en los comentarios cómo te quedó. Y pues bueno, recuerda que para tener una dieta saludable es muy importante tener primero que todo en cuenta el balance de energía, después de eso los macronutrientes y finalmente los micronutrientes. Y pues si quieres ver mucho más contenido, suscríbete al canal, date una vuelta por ahí donde encontrarás mucho contenido sobre nutrición, recetas, rutinas y pues todo lo relacionado con fitness. Entonces conectados y nos vemos en el siguiente Natural Fitness TV.